Mejoramiento genético, más rentabilidad. Uso de embriones para mejoramiento genético, genera rentabilidad al utilizar la tecnología de embriones en la ganadería, se puede reducir el tiempo para el mejoramiento de la raza, con la visión de aumentar la rentabilidad en el hato ganadero. La tecnología de embriones es una técnica con la que se obtienen buenos resultados para mejorar diversas condiciones de los animales. Esta técnica es muy rentable porque llevar un animal por absorción a la raza que se quiere puede tardar 7 años y con la transferencia de embriones es solo un paso y se acortan gastos y tiempo. Girolando, un dato interesante es que un embrión Girolando Plus tiene un precio de 2 o 3 veces más que un animal F1, por lo cual resulta en mayor rentabilidad genética y monetariamente. La raza Girolando se adapta desde 0 a 2.500 metros sobre el nivel del mar, por tal motivo es favorable en todo tipo de clima. Las vacas Girolando Plus se utilizan como madres para realizar embriones, ya que son animales de alta producción, enfocadas a potrero y producción lechera de 16 a 18 litros, por alrededor de 150 días, después baja su producción y dejan que el ternero levante en potrero. La raza Girolando tiene buena condición corporal y desarrollo, pero lo más importante es la mansedumbre. Las terneras se llevan de 16 a 18 meses a transferencia de embriones, con la finalidad que puedan parir una cría plus. La Girolando Plus es el resultado del mejor toro Holstein con la mejor vaca Gir y se puede trabajar con semen sexado. Las vacas seleccionadas como donantes tienen que tener en los primeros 4 meses de lactancia una producción de 16 a 18 litros de leche, poseer buenas ubres, buen ligamento y buena inserción delantera, así como ser anchas en la parte posterior. Para evitar la detección de celos, en programas de inseminación artificial y transferencia de embriones, se han desarrollado protocolos efectivos para sincronizar la ovulación. Esto ha aumentado la eficiencia en los programas reproductivos. Estos protocolos permiten manipular eficientemente el ciclo estral y la ovulación.